La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. La Ley General de Sociedades Cooperativas contempla 3 grupos de sociedades cooperativas. El primer grupo es consumidores de bienes o servicios, el segundo grupo es productores de bienes o servicios y el tercer grupo es el grupo de ahorro y préstamo. Estos 3 grupos tienen tanto derechos como obligaciones, de los cuales hablaremos más adelante. Continuando con la sociedad cooperativa y con los grupos que mencionamos anteriormente, el primer grupo están las sociedades cooperativas de consumidores. Esta, de acuerdo al artículo 22 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, son aquellas cuyos miembros se asocian con el objeto de obtener en común artículos, bienes o servicios para ellos, para sus hogares o para sus actividades de producción. Y de acuerdo al artículo 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, esta sociedad cooperativa de consumidores puede realizar operaciones con el público en general, pero siempre que se permita a los consumidores afiliarse a sí mismas en el plazo que se establezcan en sus bases constitutivas. Asimismo, este tipo de sociedades deben de cumplir con sus obligaciones fiscales en términos del título 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que de acuerdo con su numeral 49 en la fracción 7, esta sociedad cooperativa de consumidores se considera como no contribuyentes del ISR. En las sociedades cooperativas de productores, estas sociedades cumplen con sus obligaciones fiscales conforme a lo siguiente. En el sector primario, las sociedades dedicadas a exclusivamente actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas deben tributar en el régimen previsto para el sector primario, el cual está contenido en el capítulo 8 del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En este sector se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a dichas actividades si los ingresos derivados de dichas actividades representan cuando menos el 90% del total de sus ingresos, sin incluir los provenientes por enajenación de activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectados a su actividad. Esto que acabo de decir se encuentra en el artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y en cuestión de otras actividades de conformidad con el ordenamiento 194 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se prevé que las sociedades cooperativas de producción, que únicamente se encuentran constituidas por socios, personas físicas, para calcular el impuesto sobre la renta por las actividades que realizan, en lugar de aplicar lo dispuesto en el artículo 2 de la misma ley, pueden hacerlo en términos del título 4, capítulo 2, sección 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sin embargo, nos menciona que si no desean aplicar el régimen optativo señalado, pueden tributar en términos del título 2 del impuesto de la Ley del Impuesto sobre la Renta de régimen general de la ley. Como último grupo de las sociedades cooperativas están las cooperativas que tengan por objeto realizar actividades de ahorro y de préstamo. Estas se regirán por lo previsto en la propia Ley General de Sociedades Cooperativas, así como por la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y de préstamo. Estas cooperativas cumplirán sus obligaciones fiscales en el título 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues de conformidad con el artículo 79, fracción 13, se consideran personas morales con fines no lucrativos. Y como se menciona en la diapositiva,
Se entiende como ahorro la captación de recursos a través de depósitos de ahorro de dinero de sus socios y se entiende como préstamo la colocación y entrega de los recursos captados entre sus mismos socios. Esto está dictado en el artículo 33 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Según la Ley General de Sociedades Cooperativas, en el artículo 16, fracción 7, marca que cada sociedad debe tener un área correspondiente para tratar estos asuntos legales y que se debe establecer todo lo que esta propia ley establece en el artículo 47. Pero ¿qué dice el artículo 47? Menciona que cada organización debe tener un área correspondiente en el cual en este caso es el departamento fiscal que se encargará de todos estos compromisos que tiene la organización por cubrir. En la misma ley, la Ley General de Sociedades Cooperativas, en el artículo 29, se establece que debe también haber un área de comisión técnica, en la cual esta es encargada de las bases constitutivas de esta organización para llevar un buen control y manejo de los asuntos fiscales. Hola, mi nombre es Marta Karina Frías Goliaza y yo voy a hablar acerca de las obligaciones fiscales que tienen las sociedades cooperativas. Para empezar, debemos saber que existen las sociedades cooperativas. Hay tres tipos: las sociedades cooperativas de consumo de bienes y servicios, de producción de bienes y servicios y de ahorro y de préstamo. Cada tipo de sociedad cooperativa es diferente, por lo cual sus obligaciones van a variar. Aunque sean conformados por sociedades cooperativas, dependiendo a lo que se dediquen como tal específicamente, va a variar el tipo de obligación que deben de cumplir. Para empezar, las obligaciones en general que deben tener las sociedades cooperativas es como se muestra en la siguiente diapositiva. Principales obligaciones de las sociedades cooperativas, como son inscribirse en el RFC, mantener actualizada su información ante el RFC, etc. Es como lo más primordial, es lo básico que deben de tener las sociedades cooperativas. Y después vamos a entrar en lo que son las declaraciones para las sociedades cooperativas de producción, pero eso ya es como más específico. Bueno, como dije, dependiendo del tipo de sociedad cooperativa de la que se esté hablando, dependen las obligaciones que ésta va a tener. Vamos a entrar en lo que dicen las leyes. Por ejemplo, en la ley del ISR, en el artículo 74, ya hablando de una manera muy específica, establece que las personas morales que tengan actividades de ganadería, de pesca, etc., están sujetas a las siguientes obligaciones, como deberán calcular y enterar por cada uno de sus integrantes los pagos provisionales en los términos que señala la ley, deberán cumplir con las demás obligaciones formales, y de ahí se van despegando diferentes obligaciones. Y en este artículo se mencionan las sociedades cooperativas de producción porque estas pueden desarrollar los tipos de actividades que establece el artículo. Por eso si llegan a realizar este tipo de actividades, pueden estar sujetas a ese tipo de obligaciones. Ahora, lo que dice el artículo 76 habla de manera en general de las obligaciones que tienen las sociedades, las personas morales. Habla acerca de las obligaciones, pero en un aspecto en general, como es llevar la contabilidad, presentar sus comprobantes, formular sus estados financieros, y de ahí siguen las obligaciones, pero es de una manera general acerca de las personas morales. Bueno, las obligaciones de las sociedades cooperativas, como vimos desde el inicio, comenzamos desde como lo más general, y ya ahora vamos como a lo más específico. En base a lo que dice la ley del ISR, en el artículo 194, establece como las obligaciones que tienen las sociedades cooperativas de producción, pero que son constituidas solamente por personas físicas. En este artículo establece las ciertas obligaciones que tienen las sociedades cooperativas de producción cuando son constituidas, como dije, por personas físicas, y ya de ahí se van desplegando las diferentes obligaciones que tienen, como es calcular el impuesto del ejercicio, deben de llevar una cuenta de utilidad gravable,
Por los ingresos que obtengan las sociedades cooperativas, nos efectuarán pagos provisionales del impuesto sobre la renta, los rendimientos y los anticipos que otorguen las sociedades cooperativas o sus socios se considerarán como ingresos asimilados a los ingresos por las prestaciones de un servicio personal subordinado y se aplicará lo dispuesto en el artículo 94 y 96 de esta ley. Conforme en las obligaciones que se presentan, la ley te va mandando a otros artículos en donde se tienen que estar sujetas las sociedades cooperativas. En este caso, en el artículo 194, en la fracción cuarta, nos manda el artículo 94 y al 96. Y ya de ahí se ven otras especificaciones acerca de las obligaciones que tienen las sociedades cooperativas bajo este rubro. Ahora vamos a hablar de las sociedades cooperativas de consumo y ahorro y préstamo. Como tal, las sociedades cooperativas de consumo, ahorro y préstamo no están obligadas a pagar impuestos como tal. Sí se les puede retener, pero no están obligadas a pagarlos. Esto lo establece el artículo, como se muestra en el artículo 79 de la ley del ISR. Menciona en este artículo, menciona las sociedades cooperativas de consumo y de ahorro y préstamo como sociedades que son no lucrativas y por lo tanto no están obligadas a pagar impuestos. Y ya ahora yéndonos a lo más específico, en la ley del IVA, del impuesto al valor agregado, en el artículo 3 menciona también a las sociedades cooperativas de consumo, ahorro y préstamo como exentas de pagar este impuesto. Pero como se dije, están exentas de pagar el impuesto, pero se les retiene como tal, pero no lo pagan. Por otro lado, el artículo 15 de esta misma ley establece que no se pagarán impuestos por ciertas actividades y en este menciona a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo como ejercedoras de las actividades que mencionan, por lo cual estas ya no van a pagar impuestos. Finalmente, de una manera como más general, por así decirlo, en el tema, dependiendo de la sociedad cooperativa de la que se trate, porque como se clasifican como en 3 categorías, depende mucho de las obligaciones que paguen. En general, pues deben de estar sujetas a las obligaciones primordiales, como las básicas, llevar su contabilidad, registrarse, etc. Esas son las obligaciones que tienen que tener, por así decirlo, por las de ley. Pero ya en sus obligaciones como más específicas, pues ya incluyen otras. Y dependiendo del tipo de sociedad, depende estas obligaciones. Como se vio en las de producción, se pueden dedicar a ciertas actividades como es a la ganadería, a la pesca, y sus obligaciones van a ser diferentes, van a tener obligaciones diferentes. Las de consumo y ahorro y préstamo, se vio que la ley del ISR las clasifica como sociedades no lucrativas, pero pueden como, por así decirlo, pueden como cambiar de rol dependiendo de la actividad que realicen como tal. Y como se vio en la ley del IVA, pues también las clasifica como que no están obligadas a pagar impuestos, pero como dije, no están obligadas a pagar impuesto como tal, pero sí se les retiene. Por otra parte, una ley que no se colocó aquí es la de la ley del impuesto especial sobre la producción y servicios. Esta ley como tal establece una serie de actividades que se realizan, que pueden realizar las personas, tanto físicas como morales, y ya de ahí se despliegan sus obligaciones. Las sociedades cooperativas pueden estar sujetas a este impuesto, pero como dije, ya de una forma muy específica, dependiendo de la actividad como tal que realicen y si esa actividad está mencionada dentro de este impuesto, dentro de esta ley, pues ya están sujetas a las obligaciones que impliquen ese impuesto, esa actividad. Pero como tal, es
como dije, es ya como un punto muy específico, dependiendo ya a la actividad a la que se realice, a la actividad a la que se dedique la sociedad cooperativa de que se trate. Y ya como comentario final, esto ha sido todo. Muchas gracias. Soy Mónica Lizeth Arias López y voy a exponer sobre las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones fiscales de las sociedades cooperativas. Bueno, el incumplimiento de esa sociedad conlleva diversas consecuencias, principalmente como multas y sanciones, por lo cual el SAT puede imponer multas y sanciones por incumplimiento de obligaciones fiscales, como la presentación extemporánea de declaraciones, la omisión de información, el pago oportuno de los impuestos, entre otros, por lo cual la ley determina el monto o porcentaje de la multa según el tipo de infracción que haya cometido la sociedad cooperativa. El segundo son los recargos e intereses. El retraso en el pago de impuestos puede generar recargos e intereses adicionales, lo que incrementa la deuda fiscal de la sociedad cooperativa y se pagan para recompensar a la autoridad por el tiempo que pasó al no pagar oportunamente. Estas son la pérdida de beneficios fiscales. Las sociedades cooperativas pueden perder esos beneficios fiscales si no cumplen con las obligaciones fiscales establecidas en la ley. Lo cuarto son los embargos y decomisos, pues esto implica que las autoridades fiscales puedan tomar medidas más severas como el embargo de cuentas bancarias, bienes o propiedades de la sociedad cooperativa. Cuatro es la responsabilidad penal. Pues en situaciones de fraude fiscal o evasión fiscal grave, las personas responsables dentro de la sociedad cooperativa podrían enfrentar consecuencias penales como multas o penas de prisión. El 6 es la cancelación de sello digital para el comprobante fiscal digital por Internet, lo cual faculta a la autoridad a dejar sin efectos el sello, impidiendo que la sociedad cooperativa continúe con su actividad empresarial normal. El último son las auditorías fiscales, que pues aquí los auditores fiscales pueden llevar a cabo auditorías para revisar la situación fiscal de la cooperativa, lo cual puede resultar un costo adicional y molestias administrativas. Bueno, ahora veremos algunos artículos en relación con las multas e infracciones por el incumplimiento de las obligaciones fiscales de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Bueno, en el artículo 70 señala que la aplicación de las multas por infracciones a las disposiciones fiscales será independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus demás accesorios, así como de las penas que impongan las autoridades fiscales cuando se incurra en responsabilidad penal. Pues tal como lo mencioné, además del pago de las contribuciones, tendrán que pagar un recargo o un interés adicional. Bueno, en el artículo 76 se menciona que cuando la comisión de una o varias infracciones origine la omisión total o parcial en el pago de contribuciones, incluyendo las retenidas o recaudadas, excepto tratándose de contribuciones al comercio exterior, y sea descubierta por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades, se aplicará una multa del 55% al 75% de las contribuciones omitidas. Es decir, que la sociedad pagaría las contribuciones omitidas, sus accesorios, con su respectiva multa. Y por último, el artículo 78, que dice que tratándose de la omisión de contribuciones por error aritmético en las declaraciones, se impondrá una multa del 20% al 25% de las contribuciones omitidas. Bueno, continuamos. El artículo 79 nos menciona que son infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes las siguientes. Fracción 1. No solicitar la inscripción cuando se está obligando a ello o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la solicitud se presente de manera espontánea. De acuerdo con el artículo 80, fracción 1, la multa irá de 4.480 a 13.430 pesos. La fracción 2 nos dice no presentar solicitud de inscripción a nombre de un tercero cuando legalmente se esté obligando a ello o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la solicitud se presente espontáneamente.
que la multa es igual que la anterior. En la fracción 3 dice que no presentar los avisos al registro o hacerlo espontáneamente, salvo cuando la presentación sea espontánea. De acuerdo con el artículo 80, en la fracción 2, la multa irá de 4.800 a 9.590 pesos. En la fracción 4 nos dice que no citar la clave del registro o utilizar alguna no asignada por la autoridad fiscal en declaraciones, en avisos, solicitudes, promociones y demás documentos que se presenten ante las autoridades fiscales. Bueno, aquí de acuerdo con el artículo 80, fracción 3, tratándose de declaraciones, la multa será entre el 2% de las contribuciones declaradas y 9.530, es decir, que no pasará de ese límite. Por otro lado, en los demás documentos la multa será entre 1.160 a 2.260. La fracción 5 nos dice que autorizar actas constitutivas de fusión, escisión o liquidación de personas morales sin cumplir lo dispuesto por el artículo 27 de este código. Y bueno, y de acuerdo con el artículo 80 de la fracción 4, la multa será de 22.400 a 44.790 pesos. Cuando continuamos con el artículo 79. En la fracción 6, señalar como domicilio fiscal para efectos del Registro Federal de Contribuyentes un lugar distinto del que corresponda conforme al artículo 10. Bueno, de acuerdo con el artículo 80, en la fracción 1, la multa será de 4.480 pesos a 13.430 pesos. En la fracción 7, nos dice que no asentar o asentar incorrectamente en las actas de asamblea o libros de socios o accionistas la clave en el Registro Federal de Contribuyentes de cada socio o accionista, a que se refiere el artículo 27, apartado B, fracción 5 de este código. Bueno, de acuerdo con el artículo 80, en la fracción 5 la multa será de 4.440 a 13.390 pesos. En la fracción 8 nos dice no asentar o asentar incorrectamente en las escrituras públicas en que haga constar actas constitutivas y demás actas de asamblea de personas morales cuyos socios o accionistas deban solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes la clave correspondiente a cada socio o accionista conforme al artículo 27, apartado B, fracción 9 de este código, cuando los socios o accionistas concurran a la constitución de la sociedad o a la protocolización de la acta respectiva. Bueno, aquí de acuerdo con el artículo 80, fracción 6, la multa será de 19.170 pesos a 38.360 pesos. En la fracción 9 nos dice que no verificar que la clave del Registro Federal de Contribuyentes aparezca en los documentos a que hace referencia a la fracción anterior cuando los socios o accionistas no concurran a la constitución de la sociedad o a la protocolización de la acta respectiva, pues aquí la multa es la misma que la anterior. Y en la última fracción, que es el 10, no atender los requerimientos realizados por la autoridad fiscal en el plazo concedido respecto de corroborar la autenticidad, la validación o envío de instrumentos notariales para efectos de la inscripción u actualización en el Registro Federal de Contribuyentes, conforme al artículo 27 en el apartado C, fracción 6 de este código. Aquí la multa es la misma que la fracción 8. Bueno, además, en el artículo 81 se establecen las infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedición de constancias y del ingreso de información a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Y en el artículo 82 menciona sus respectivas multas. De igual forma, en el artículo 82C
se establecen las infracciones relacionadas con la revelación de esquemas reportables cometidas por los contribuyentes, y en el artículo 82d se mencionan las respectivas sanciones. En el artículo 83 son infracciones relacionadas con la obligación de llevar la contabilidad siempre que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación o de las facultades previstas en el artículo 82 de este código. Y en el artículo 84 se mencionan las sanciones que le corresponden. En el artículo 84A se mencionan las infracciones en las que pueden incurrir las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en relación a las obligaciones que se refieren a los artículos 32B, 32E, 40A, 145, 151 y 156 bis del Código Fiscal de la Federación, y sus multas están establecidas en el artículo 84b, y así consecutivamente hasta el artículo 91 de se encuentran las infracciones y sus respectivas multas o sanciones. Bueno, en conclusión, de acuerdo con lo visto, las consecuencias pueden variar según la gravedad del incumplimiento y las disposiciones específicas del Código Fiscal de la Federación. Por tanto, para evitar las consecuencias en las sociedades cooperativas, estas pues deben mantener una gestión tributaria, presentar sus declaraciones en tiempo y forma, realizar los pagos de los impuestos y cumplir con todas las obligaciones fiscales. Bueno, ahora analizaremos el tema de los medios de defensa fiscal por los cuales se puede auxiliar la sociedad cooperativa. Y bueno, sabemos que en materia fiscal existe una relación jurídica tributaria en la que existen dos partes. Primero tenemos al sujeto activo, que es la autoridad fiscal, y al sujeto pasivo, el cual es el contribuyente. Esta relación la establece el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, estas dos partes conforman la relación jurídica tributaria. Y nos preguntaremos, ¿qué tienen que ver los medios de defensa con esta relación jurídica? Y bueno, los medios de defensa auxilian al contribuyente a poder hacer valer sus derechos, ya que se aplica cuando el contribuyente está recibiendo ya sea resoluciones o actos que violen sus derechos, así también que estas resoluciones o actos sean de una manera excesiva e indebida, o en dicho caso que vayan contra derecho. Entonces, los medios de defensa fiscal podría decirse que son mecanismos legales que ayudan al contribuyente a poder hacer valer sus derechos. Bueno, ahora estudiaremos el medio de defensa fiscal denominado recurso de revocación. Y bueno, lo correspondiente a este recurso, toda la información respecto a él se establece en el Código Fiscal de la Federación, exactamente en el artículo 116, que nos dice que se podrá presentar contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal. Y en el siguiente artículo, el artículo 117 del mismo código, nos dice más explícitamente cuándo debe presentarse dicho recurso o dicho medio de defensa fiscal. Y bueno, se puede presentar, según el artículo 117, este recurso cuando se den resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales y que estas resoluciones pues tengan aprovechamientos o que se niegue la devolución de cantidades que proceden conforme a ley, resoluciones que dicten las autoridades aduaneras o bien cualquier otra resolución que tenga que ver con materia fiscal. Así también se presentará ante actos que exijan el pago de créditos fiscales o que ya vencieron, o bien que pidan el pago de una forma excesiva. Así también cuando estos actos pues afecten a un tercero. Esto se establece en el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, en el artículo 121 del mismo código establece que dicho recurso deberá presentarse al buzón tributario y se podrá presentar dentro de un lapso de 30 días
después de que se le haya pues recibido, que el contribuyente haya recibido y se le ha hecho llegar la resolución o que se ha ejercido el acto por el cual quiere presentar dicho recurso. Y bueno, este recurso debe de contener elementos y según el artículo 122 son los siguientes: la resolución o el acto que se impugna, los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado y las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate. Es decir, todos estos elementos deben de contenerse en un escrito, el cual se presentará pues a la autoridad competente por la cual el contribuyente pues está en desacuerdo con su resolución o con el acto emitido. Y bueno, si alguno de estos elementos falta, pues la autoridad correspondiente le dará un lapso de 5 días al contribuyente para que las presente y si este no las presenta, pues el recurso se desechará y pues quedará sin efecto. Bueno, el siguiente medio de defensa es el juicio contencioso y que se podría decir que va después o que tiene un mayor grado que el recurso antes visto, que es el recurso de revocación. Y bueno, todo lo referente a este medio de defensa, el cual es el juicio contencioso, se establece en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en especial en el artículo 2, el cual nos dice que se podrá aplicar a todo lo referente a la justicia fiscal y administrativa. En el artículo 3 de esta misma ley nos menciona las partes el cual el juicio contencioso pues debe contener, y uno es como primer elemento nos encontramos con el demandante, el cual pues es el contribuyente y pues que se encuentra en desventaja ante cierto acto o resolución por parte de la autoridad administrativa. Los demandados, que ya sea el Servicio de Administración Tributaria o aquel que va en contra del demandante, que es el contribuyente, y algún tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. Y bueno, este recurso dentro de este recurso podrá tomar parte la Administración Pública Federal, el cual pues puede revocar todas aquellas resoluciones o actos que no estén sujetos conforme a la ley. El siguiente recurso es el recurso de revisión, el cual en el artículo 63 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo nos dice que se interpondrá o que se presentará ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Y bueno, este recurso se llevará a cabo cuando el contribuyente o se auxiliará el contribuyente de este recurso cuando no esté conforme con la resolución que se le dio a su problema en el juicio contencioso. Y bueno, este recurso deberá presentarse dentro de un lapso de 15 días a partir de que se le notificó al contribuyente acerca de la resolución, podríamos decirse, del juicio contencioso. El siguiente recurso es una queja ante el PRODECON, el cual es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y bueno, este es un organismo que ayuda al contribuyente a defender sus derechos si se le están violando en dado caso. Y bueno, esta queja es un procedimiento no jurisdiccional, es decir, que pueden presentarse a la par o al mismo momento pueden presentarse medios de defensa. Y bueno, esta queja pues se interpondrá entre estos medios de defensa, los cuales pues pueden presentarse libremente por el contribuyente. Y al presentar esta queja, el contribuyente y la autoridad hacendaria pues pueden recibir recomendaciones públicas y en dado caso pues ejecutarlas.